Mas quiero recordaros, a ver, todos juntos, vamos. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bien, mis santos hermanos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, oh Dios. Padre, por tu presencia en este lugar, oh Dios. Hemos alabado tu nombre, Señor. Padre, hemos venido a bendecirte, Señor, a través de las alabanzas, oh Dios. Padre, y en esta noche, oh Dios, nos sentamos en la mesa espiritual, oh Dios. Padre, a degustar, oh Dios, del maná de tu palabra, Señor. Padre, a degustar, oh Dios, de amor, de lo que tú tienes preparado para nosotros en esta noche, Señor. Te pedimos, oh Dios, que bendigas tu palabra, Señor, que ella pueda fluir, oh Dios, de amor, Padre, con libertad en este lugar, en esta tu casa, Señor. Que tu palabra, oh Dios, de amor pueda caer en buena tierra, Señor, en nuestros corazones, oh Dios. Disponemos en esta noche, Señor, nuestros corazones. Disponemos nuestros corazones, oh Dios, para escuchar tu palabra. Disponemos nuestros corazones para ser edificados, Señor. Padre, a través, oh Dios, de amor, Padre, de tus mandatos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, Padre, que seas tú, oh Dios, moviéndote. Sé tú mismo, Señor. Sé tú mismo ministrando nuestras vidas, Señor, en esta noche. Tú mismo, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Aquel, oh Dios, que convence, oh Dios, de amor, de justicia, Señor. Padre, aquel que convence, oh Dios, de pecado, aquel que convence, oh Dios, de juicio, Señor. Tu mismo Espíritu Santo, oh Dios, Padre, ministrándonos en esta noche. Te lo pedimos, oh Dios, y te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis santos hermanos, en esta noche, como ya les había indicado, continuamos con el estudio de la carta de Judas, ¿sí? Con los 3 ejemplos que Judas puso a la iglesia, ¿sí? 3 ejemplos de apostasía que ocurrieron en la antigüedad, ¿sí? Allá en el Antiguo Testamento. La semana anterior estudiamos el primer ejemplo. ¿Cuál fue el primer ejemplo? A ver, la incredulidad del pueblo de Israel. Sí, la semana anterior ahondamos mucho en este tema, en el tema de la incredulidad y cómo a causa de la incredulidad, es decir, cómo a causa de dudar de la palabra de Dios, muchos estando en el reposo o muchos estando dentro de los caminos del Señor pueden desviarse, tan solo por una pizca de duda, ¿sí? ¿Qué es qué cosa? La incredulidad. El pueblo de Israel dudó, ¿verdad? ¿Y qué pasó a causa de su duda o a causa de su incredulidad? No entraron, esa generación por lo menos, no entró a la tierra prometida. Esa generación que dudó de Dios, ¿sí? No entró a la tierra prometida, sino que Dios, ¿qué hizo? Que vagaran ¿cuántos años? 40 años en el mismo lugar, dando vueltas en el mismo lugar, hasta que esa generación incrédula muriera. Y los hijos de ellos pudieron ver la tierra prometida. Pero a causa de la incredulidad, ¿qué pasó con ellos? ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos? Prácticamente negaron, ¿qué negaron? La palabra que Dios les había dado, la negaron y a causa de eso, ¿sí? Ellos no pudieron entrar, ¿a dónde? Al reposo, como lo veíamos en Hebreos, ¿verdad? Ahora, el segundo ejemplo de apostasía que Judas da a la iglesia es el siguiente: la rebelión de los ángeles. Y este tema muy interesante, muy poco tocado
normalmente en las predicaciones, ¿sí? Pero gracias a Dios que en esta noche lo vamos a tocar, ¿sí? Este tema muy interesante, ¿sí? Acerca de la rebelión de los ángeles. ¿Cómo la rebelión por qué la rebelión tiene mucho que ver en el tema de la apostasía o el de negar la fe? ¿Sí? Los ángeles se rebelaron y prácticamente cayeron en apostasía, ¿sí? ¿Cuál es el tercer ejemplo? La depravación, que lo da en el versículo número 7. La depravación de Sodoma y Gomorra. Y yo analizando estos 3 puntos que puse allí, ¿sí? Yo veo que el uno tiene que ver con el otro y el otro se va agravando cada vez más. La incredulidad, ¿sí? La incredulidad, el dudar, ¿sí? O caer en incredulidad, el no creer a la palabra de Dios, hace que la persona o aquel que ha creído en su momento en esta palabra, ¿sí? Caiga en ¿qué? En rebelión, ¿sí? Y la rebelión lleva a la depravación, que aún es mucho peor, ¿sí? Es mucho peor, ¿sí? El uno conlleva al otro y cada vez se va agravando más la situación en el tema de la apostasía. Ahora, leamos el versículo número 6, que es el segundo punto, la rebelión de los ángeles. ¿Qué dice el versículo número 6? Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ahora, este versículo número 6 de Judas es uno de los versículos, se podría decir, es uno de los pocos versículos ocultos de la Escritura, ¿sí? Que da a sacar muchas interpretaciones con sustentos bíblicos, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo digo? Dice la Escritura que los ángeles que no guardaron su dignidad. Ahora, estos ángeles, ¿sí? Son seres que Dios creó. Y dice la Escritura que ellos, ¿qué hicieron estos ángeles? No guardaron, ¿qué cosa? Su dignidad. Es decir, no permanecieron con la integridad con la cual Dios los había creado, ¿sí? Los ángeles, ¿sí? Fueron creados en el cielo con una sola función, ¿sí? Obviamente Dios a muchos de esos ángeles les ha dado también, les ha dado a ellos funciones, muchas funciones, como por ejemplo hemos escuchado del arcángel Gabriel, que es aquel que conocemos como el mensajero. ¿De qué otro arcángel hemos escuchado? Miguel, aquel que su función ¿qué es? Pelear, ¿sí? Luchar. Lo vemos allá en Daniel luchando, lo vamos a ver más adelante en Judas luchando también, ¿sí? Y todos estos ángeles fueron creados por Dios con una sola función, ¿sí? Cada uno con su función. Y la función en común de ellos estar en el cielo es alabar a Dios, como lo dice Apocalipsis. Ellos dicen, ¿qué le dicen a Dios? Santo, santo, santo. Ellos alaban a Dios en el cielo. Ahora, ellos fueron creados por Dios con dignidad. Y dice que esa dignidad o esa integridad por la cual ellos fueron creados, ellos la perdieron, la abandonaron. ¿Pero por qué la abandonaron? ¿Cómo ocurrió esto? Acompáñenme por favor a Isaías y vamos a ver el punto central o de dónde empezó o la raíz por la cual estos ángeles perdieron su dignidad. Isaías capítulo número 14. Isaías capítulo número 14, vamos a leer del 12 al 15. Vamos a ver cómo empezó esto. Ahora, quiero aclarar, ¿sí?, que la rebelión de los ángeles es el ejemplo de apostasía más antiguo, ¿sí? Es mucho más antiguo que la incredulidad del pueblo de Israel y mucho más antiguo que ¿qué cosa? Que la depravación de Sodoma y Gomorra. Este ejemplo de apostasía prácticamente ocurrió en el inicio de la creación, ¿sí? Antes de que Dios creara al hombre, ¿sí? Es el ejemplo de apostasía más antiguo.
Isaías capítulo 14, ¿sí? Versículo 12 al 15, vamos a descubrir la raíz de la rebelión de estos ángeles. Dice la Escritura, ¿cómo, refiriéndose a quién? Al lucero o al diablo en el cual después se convirtió? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora, ¿cuál era el sentir de este ser o de el lucero? ¿Sí? ¿Cuál era el sentir de este ser? A ver, dice el versículo número 13 que él en su corazón decía, ¿qué decía en su corazón? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él quería, ¿qué cosa hacer? Ser igual que Dios. Él quería sentarse en el trono de Dios. Y dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucero, ¿sí? Quería ser igual a Dios, semejante. ¿Qué es semejante? Es igualdad. Él quería ser igual a Dios, ¿ya? ¿Y qué le pasó? Por querer ser igual a Dios, o por querer ser semejante a Dios, o por querer tomar el lugar de Dios. ¿Qué le pasó? Mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Por ese sentir que tuvo Lucero, ¿sí? De querer ser semejante a Dios, ¿sí? Dios lo expulsó del cielo y dice que él fue derribado. Hay un versículo bíblico que dice en los evangelios que cayó como un rayo, ¿sí? Él cayó, él fue derribado, dice la Escritura. Ahora, pero él no fue derribado solo. Él no fue expulsado del cielo solo, ¿sí? El deseo que él tenía lo contagió o convenció a una gran parte de los ángeles, ¿sí? Y eso lo enseña Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis menciona cómo la tercera parte de los ángeles fue convencida, ¿sí? Y fue expulsada juntamente con Satanás. Apocalipsis capítulo 12. Ahora, antes de leer, quiero advertir a la iglesia, ¿sí? De que recuerde que Apocalipsis es un libro simbólico, ¿sí? Es un libro simbólico donde vamos a ver muchas simbologías, ¿sí? Así que vamos a leer el capítulo número 12, versículo número 3 en adelante. Capítulo número 12, versículo número 3. Dice el versículo número 3. Versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas, ¿cuántas diademas? 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan de Isaías? Lo que acabamos de leer. ¿Qué dice Isaías que quería hacer Lucero? ¿Pasearse entre quiénes? A ver, ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes? A ver, lo acabamos de leer.
entre las estrellas del cielo. Y mira lo que dice Apocalipsis. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Será que son las estrellas? Más adelante vamos a ver, porque más adelante Apocalipsis mismo da la interpretación de estas estrellas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta mujer estaba a punto de dar a luz, según el versículo 1 y 2. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Esos son 3 años y medio. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, lo vemos ahí. Y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién estaba luchando contra el dragón? Miguel y sus ángeles, sus compañeros. ¿Contra quién? Pero el dragón no estaba luchando solo. Vean lo que dice más adelante. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Veamos ahí, hagámonos una imagen en nuestra cabeza. Miguel y sus ángeles. ¿Contra quién? Contra el dragón y sus ángeles. Verso 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Para quienes no se halló lugar en el cielo, ya no había lugar para ellos. Para el dragón y sus ángeles. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, y ahí le da muchos adjetivos o muchos calificativos a ese gran dragón. La serpiente antigua, aquella que engañó a Eva, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles le fueron arrojados con él. Satanás, o primeramente se llamaba Lucero, no fue expulsado solo, ¿sí? Él fue expulsado con ¿cuánta parte de ángeles? La tercera parte de los ángeles fueron expulsados juntamente con Lucero, que ya cayendo a la tierra se convirtió en Satanás, o lo que significa adversario, ¿sí? Satanás no fue expulsado solo. Ahora yo me imagino que capaz que el mismo argumento que Satanás a través de la serpiente le dio a Eva, el mismo argumento se lo dio a los ángeles. ¿Cómo fue que Satanás engañó a Eva? Con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. Si Dios te dijo que no comas de ese árbol, porque cuando tú comas de ese árbol te vas a parecer a él. ¿Con qué argumentos engañó a Eva? Valga la redundancia, con engaño, ¿sí? Yo me imagino, ¿sí? Mientras yo preparaba el mensaje, yo me imaginaba en mi mente, ¿sí? Que con el mismo engaño que sedució a Eva, ¿sí? Con ese mismo engaño sedució a los ángeles. Pero no todos ellos siguieron a Lucero. Solamente la tercera parte de los ángeles fue expulsado del cielo. ¿A dónde? ¿Ya? ¿Y qué dice? ¿Pero dónde dice la escritura? ¿A dónde fue arrojado? ¿Ya? Fue arrojado a la tierra. Dice el versículo número 9. Ahora, de estos ángeles que se les conoce como los ángeles caídos, también son conocidos como demonios. Así como Lucero al caer se convirtió en Satanás, los ángeles al caer se convirtieron en demonios. De estos ángeles caídos o demonios, ¿sí? Están divididos bíblicamente en dos grupos.
bíblicamente en dos grupos. El primer grupo de ellos sí son aquellos ángeles que tienen libertad de movimiento, que no son los mismos ángeles caídos que menciona Judas. Lo voy a dejar a Judas un poquito para darle un poquito de después, ¿sí? Primero quiero analizar este primer grupo. Estos ángeles caídos o demonios que tienen libertad de movimiento. ¿Qué quiere decir esto que tienen libertad de movimiento? Son aquellos ángeles caídos o demonios que operan en nuestro sistema, ¿sí? Son aquellos que hay muchos ejemplos en la Biblia que se los denomina como demonios causantes de enfermedades, causantes en la actualidad de accidentes. No todos los accidentes son causa de los demonios, pues no todas las enfermedades son causa de los demonios. Pero la gran parte de enfermedades, ¿sí?, son causadas por estos demonios. Los accidentes que ocurren son causados por los demonios, no todos, ojo. Ahora, si estos ángeles caídos, si nosotros, como seres humanos, Dios nos diera la capacidad de ver o de abrir nuestros ojos espirituales, y yo miro por esa puerta, y Dios capaz que me da la oportunidad de ver lo que está pasando allá afuera, me da sus ojos espirituales, yo voy a ver cómo los demonios están andando por ahí. Si Dios, por lo menos por 2 segundos, nos diera la capacidad de ver los demonios o ángeles caídos que están actuando con libertad de movimiento en la actualidad, creo yo que nos caeríamos como condorito para atrás. Quedaríamos anonadados de ver cómo ellos actúan en la gente que está allá afuera, ¿sí?, que está en pecado, ¿sí?, que vive en adulterio, que vive en borracheras, ¿sí? Ellos, ¿sí?, estos ángeles caídos denominados demonios, atan estas vidas, ¿sí? Y son aquellos primer grupo denominado como ángeles caídos que tienen libertad de movimiento. Operan en nuestro sistema. Usted va por la calle y ellos por ahí están. A veces yo me imagino empujando un carro para que se choque. Me imagino, ¿ya? Pero ya les digo, son causantes de muchos accidentes. Son causantes de muchas cosas de las que ocurre, porque es lo que dice Efesios, ¿sí? ¿Recuerda lo que dice Efesios? Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo número 6. Y vamos a ver a este grupo de ángeles caídos que operan en nuestro sistema. Versículo número 12. Mire, ¿lo tienen? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son, todos ellos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Todos ellos son esos ángeles caídos. Ángeles caídos que están bajo la autoridad de alguien, de Satanás. Ellos están bajo la autoridad ¿de quién? Del diablo, operando en el sistema de este mundo. Estos son esos ángeles, ángeles caídos denominados ¿cómo qué? Demonios, ¿sí? Causantes de muchas cosas que pasan en nuestro alrededor. Ya les digo, si Dios nos diera la capacidad por lo menos de ver, ¿sí?, por donde caminamos en la calle, nos vamos a quedar sorprendidos de ver cómo demonios actúan en las personas, ¿sí? Ahora, el segundo grupo, el primer grupo, ¿cuál es? Ángeles caídos con libertad
de movimiento. Ángeles que están operando, como lo dice Efesios, potestades, ángeles caídos obviamente, potestades, principados, todos ellos son regidos por Satanás. Ahora, el segundo grupo, ¿sí?, de ángeles caídos, de esta tercera gran parte de ángeles que fue ¿qué cosa? Expulsados del cielo. El segundo grupo de estos ángeles son aquellos quienes menciona Judas. Regresemos a Judas. Judas, versículo número 6. ¿Lo tienen? Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Este es el segundo grupo. Ángeles que están guardados ¿en dónde? Bajo oscuridad. Y este grupo de ángeles que está bajo oscuridad son ángeles caídos o demonios que están presos, ¿sí? Están presos, ellos están en ese lugar, no pueden salir. Y a ese lugar es que le temen aquel primer grupo. Los ángeles caídos o demonios que tienen libertad de movimiento. Un ejemplo, el endemoniado gadareno. Vayamos a Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo número 8. Vamos a analizar este pasaje bíblico. Lucas capítulo número 8, versículo número 26. 26 en adelante. ¿Lo tienen? Jesús ha pasado ha venido y ha pasado por el mar de Galilea, ¿verdad? ¿Él qué hizo? En el contexto, él calmó la tempestad. Luego de cruzar, ¿sí? Dice el versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Este es el lugar de los Gadarenos o Gadara, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, hablando de Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, es decir, vino a su encuentro, se encontró con él vino hacia Jesús, ¿sí? Este hombre gadareno, proveniente ¿de dónde? De Gadara. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Y cuál era el estado de este hombre? Endemoniado. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. La condición en la cual vivía este hombre, ¿sí?, de endemoniado, ¿sí?, porque estaba poseído por estos demonios, hacía que él estuviera así, sin ropa, ¿sí? ¿Y cómo? ¿En dónde moraba? En los sepulcros, es decir, donde entierran a los muertos. Ahí le gustaba estar, ¿sí? Y él dice en la escritura que pasaba sin ropa, ¿sí? Versículo 28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Y miren cuál fue el grito, pero no el hombre, sino aquel que moraba en él. Lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Él sabía lo que, el demonio que habitaba en ese hombre sabía lo que Jesús podía hacer con él, ¿sí? Y tenía temor, ¿sí? No el hombre, el que habitaba en él. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te
te ruego que no me atormentes. Verso 29. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos. Pero miren, ¿ustedes creen que un hombre puede hacer esto con las cadenas? No, ¿verdad? Es muy complicado hacer fuerza y romper las cadenas. No se puede. Pero el que habitaba dentro de él pudo hacerlo. Dice, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas. Yo imagino que los familiares, los amigos, trataban de hacer algo por él, pero no se podía, porque no era él, era el que habitaba en él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Él se iba a los desiertos, ¿sí? Como un loco, ¿ya? Verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Le pregunta. Y le dijo, Legión. No había uno solo. Había una legión. Y una legión comprende cerca de 5,000 a 6,000 demonios. Ustedes se pueden imaginar. Tantos demonios dentro de ese hombre. Había una legión entera de demonios dentro y ellos no querían, sabían lo que Jesús podía hacer con ellos. ¿Y ellos qué le dijeron? Jesús, Hijo del Altísimo, no nos atormentes. Porque Jesús podía enviarlos a un lugar que ellos no querían ir, que le temían a ese lugar. Ahora, verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Ya les digo, una legión comprende entre 5,000 a 6,000. Verso 31. Y le rogaban, ¿qué le rogaban? A este lugar le temen este otro grupo de ángeles caídos. Aquellos quienes están en libertad de movimiento que operan en nuestro sistema. A esto le temen. ¿A qué cosa? Al abismo. Al abismo, el lugar donde se encuentra este otro grupo de ángeles caídos que menciona Judas. ¿Dónde están ellos? Encarcelados, prisioneros en este lugar. ¿Y qué le decían estos demonios a Jesús? No nos envíes ¿a dónde? Al abismo. Porque es un lugar donde no pueden ser ellos. Es como, por ejemplo, digamos que usted o yo tenemos una personalidad definida. Y tal vez estamos en un lugar donde tal vez no nos aguantan o no les gusta nuestra forma de ser. ¿Y usted qué hace? No, mejor me voy de aquí porque no puedo ser yo. Es un ejemplo. En ese lugar, en ese abismo, los demonios no pueden ser ellos porque no pueden salir de ahí. Ellos están presos, están encarcelados. No pueden salir de ahí, no pueden ser ellos. No pueden cumplir la función que ¿quién les da? Satanás, ¿ya? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Verso 32. Había allí un hato de muchos cerdos. Ahora esta es otra cualidad, otra característica de estos ángeles caídos o demonios. Ellos no pueden estar sin estar en un cuerpo físico o no pueden estar. Ellos prefieren estar en un cuerpo, ¿sí? Ellos prefieren habitar en un cuerpo. Por eso es que también les pide, no nos envíes al abismo, envíanos. 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y le dio permiso. ¿Quién? Jesús. Verso 33. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Hasta ahí nomás. ¿Sí? ¿Qué le pasaron a estos cerdos? Se ahogaron. Estos ángeles caídos, ¿sí?, o demonios, le pedían a Jesús, no nos mandes al abismo, mándanos a los cerdos, porque ellos prefieren estar en un cuerpo, ¿sí?, prefieren habitar en un cuerpo, ¿sí? Y Jesús, ¿qué hizo? Les dio permiso, no los envió a ese lugar al cual le temen y que lo menciona Judas, ¿sí?, sino que los envió a los cerdos se volvieron, se precipitaron, dice la Escritura, y se fueron al lago y se ahogaron. Regresemos a Judas. Entonces, mis santos hermanos, este es el segundo grupo, el grupo que menciona Judas. Ángeles caídos que no guardaron su dignidad, que fueron convencidos por Satanás, ¿sí? Y al ser convencidos por Satanás, se contaminaron igualmente que Satanás. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron ellos? Se rebelaron en contra de Dios, fueron expulsados del cielo y una gran parte fue enviada bajo oscuridad. Ellos abandonaron su propia morada. Ellos abandonaron ese lugar donde Dios los había puesto. Y es por eso que en la iglesia, mis santos hermanos, este ejemplo es muy válido para la iglesia. ¿Por qué? Porque no importa cuán grandes seamos en el Señor, eso no es garantía de ¿qué? Los ángeles son grandes. ¿En dónde? En el cielo. Pero eso no les garantizó que ellos permanecieran en ese lugar. Se rebelaron. La rebeldía es causante ¿de qué? De que no importa si somos grandes hombres espirituales, oramos, ¿sí? Somos grandes predicadores, somos grandes evangelistas, somos grandes maestros. Eso no es garantía. ¿De qué? Altos lugares. No es garantía de permanecer allí. Tan solo rebelarse de Dios es causante ¿de qué? De ser expulsados, ¿sí? La garantía en el creyente de permanecer y no negar la fe no es altos puestos. La garantía en el creyente es preservar su fe, guardar su fe como lo más precioso que podamos tener. Esa es la garantía. La garantía que pone el Espíritu Santo, ¿sí? Permanecer bajo esas arras de garantía del Espíritu Santo. Esa es la garantía para nosotros permanecer, ¿sí? No es garantía ser un grande en el Señor, porque un descuido hará que me rebele en contra de Dios. Un pequeño descuido, mis santos hermanos. Así que al igual que los ángeles, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Por algo está este ejemplo de rebeldía o de apostasía. ¿Qué es la rebeldía? A ver, yo traje un concepto. Déjenme encontrarlo. ¿Qué es la rebeldía? La rebelión es el levantamiento contra una autoridad o un gobierno. Esa es la rebeldía. ¿Qué cosa? La rebelión es el levantamiento contra una autoridad o contra un gobierno. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Dios en primer lugar. Porque luego Dios ha puesto en la iglesia hombres para que sean nuestra autoridad. Rebelarse contra ellos es rebelarse contra Dios mismo. Rebelarse contra la autoridad de la palabra de Dios también es rebelarse contra Dios mismo.
Y el rebelarse en contra de nuestras autoridades, como lo son nuestros líderes, como es la palabra de Dios, ¿sí? El rebelarse en contra ellos hace que caigamos en la misma condición de los ángeles, de ese grupo de ángeles. ¿Cuál es la condición de ese grupo de ángeles? ¿Expulsados? Sí, expulsados. Pero ¿cuál es la condición actual? Encarcelados. En la misma condición caemos. No en un abismo. Encarcelados espiritualmente. Acompáñenme a San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo número 34. Ya. San Juan capítulo 8, versículo 34 dice, ¿lo tienen? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, usted no se, alguien que peca, yo no lo veo con esclavas ahí, con cadenas, no, eso es espiritualmente hablando. Esclavo es del pecado. Aquel creyente que se rebela en contra de Dios cae en esta condición también. Sigue siendo esclavo. Nunca nació de nuevo. Sigue siendo esclavo. Que se rebela y se quiere rebelar y se sigue rebelando en contra de Dios. ¿Sí? Esclavo es... ¿De qué cosa? Esclavo es... Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién sí queda en la casa para siempre? El Hijo sí queda para siempre. El Hijo, no el que se rebela. El que se rebela en contra de Dios no queda para siempre. Está en la misma condición que esos ángeles caídos, encarcelados y listos para algo. Para el juicio. El Hijo permanece. ¿Cuántos son hijos? ¿Somos hijos? El Hijo permanece. Amén. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién? Jesús. ¿Sí? Jesús es aquel que rompe esas cadenas. Amén. Ahora, hay muchos creyentes que me atrevería a decir que viven en pecados ocultos, ¿sí? Que viven en constante rebelión en contra de Dios y que no lo sabe su alrededor, pero sí lo sabe usted y Dios. Acompáñenme a Romanos y vamos a ver qué pasa aquí. Romanos capítulo número 2. Versículo 5 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué es la dureza? ¿Qué causa en la vida del creyente o en la vida del hombre la dureza? Eso. Ay, no, ya no está. Eso. El punto 2. Rebelión. Eso causa la dureza. ¿Qué causó la dureza en Faraón? Dios le tuvo que enviar 10 plagas. Y el corazón seguía duro, ni porque los hijos se murieron. Ya, dijo, ya, está bien, váyanse. Pero después, ¿qué hizo? Mandó al ejército otra vez a ver al pueblo.
La dureza en el corazón del hombre causa eso, rebelión, ¿sí? Y yo les decía, ¿sí?, que hay muchos creyentes que viven así en oculto. Y solo usted y Dios lo sabe, ¿sí? Y dice el versículo 5, pero por tu dureza, y esto es para usted que está viviendo así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué pasa? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso está atesorando los demonios encarcelados. Juicio. En la dureza del corazón, ¿sí?, y que causa la rebeldía, ¿sí?, mis santos hermanos, hace que ¿qué cosa? En el versículo número 5, ¿qué cosa se atesora? Para él mismo. Ira. Ira y más ira se atesora para aquella persona. Ira para el día de la ira. Dios es bueno, Dios es amor, amén, ¿verdad? Pero Dios también es fuego consumidor. Y al igual que sus ángeles, estarán aquellos que viven con dureza en su corazón y rebeldía. Acumulan y acumulan y acumulan ira para el día de la ira. ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Verdad? Verso número 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí hay dos cosas opuestas. Vida eterna a los que perseverando en bien. Miren, esta palabra continúa así, latente en nuestros oídos. ¿Cuál palabra? Perseverar. Perseverar. Perseverando. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ¿qué buscan? Gloria y honra e inmortalidad. Es decir, buscan esa vida eterna, están tras ella, ¿sí? Están en busca más del Señor. No pierden su mirada a esa vida eterna, no pierden su mirada a eso que el Señor les ha prometido, el cielo, por estar ¿en dónde? ¿En dónde? En los caminos de Él, ¿sí? Por permanecer como hijos, ¿ya? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 8. Aquí está el contraste. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen ¿a qué cosa? A esto, a la verdad. No la obedecen, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Miren, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación. Así están esos demonios allá encarcelados. Angustiados, quieren salir de allí. Quieren salir para ser ellos mismos. Para cumplir sus funciones. ¿Direccionado bajo quién? Bajo Satanás. ¿Sí? Eso están haciendo, así están ellos. Atribulados. Angustiados. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, es decir, nosotros, los gentiles. ¿Ya? Pero, verso 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Tribulación y angustia para el que hace lo malo. Gloria, paz para quien hace lo bueno. Al judío primeramente y al griego, es decir, a nosotros, a los gentiles.
cuidado, cuidémonos, mis santos hermanos. Cuidemos como dice el versículo número 7, en perseverando, ¿sí? Cuidemos nuestra fe, esa fe que dice Judas. Regresemos a Judas. Verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Esta fe se ve peligrada. ¿Por qué? Por la rebelión o por la dureza del corazón. Cuidémonos. Si alguien está viviendo en pecado oculto, ¿sí? Cuidado. Ya ha visto usted lo que dice la Escritura. Está en rebelión con Dios. Si usted está viviendo en pecado porque no tiene a Cristo en su corazón, cuidado. Juicio y angustia le espera. Y no es que Dios es malo. No. Dios es bueno porque está advirtiendo. ¿Amén? Dios es bueno. Así que cuidemos nuestra fe. Si usted no tiene esta fe en esta noche, obténgala. Amén. Si usted no ha recibido de esa fe que debe de cuidar, como lo dice Judas, obténgala. Juicio y angustia esperará aquel que hace lo malo, aquel que vive en rebelión, al igual que le pasó a los ángeles. Al igual que le pasó a ellos. ¿Sí? Verso 6, que es el versículo de estudio. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, estando arriba en la gloria, la abandonaron. Uno puede decir, sorprenderse y decir, viviendo allá en el cielo, estando en la misma gloria, en la misma presencia de Dios. ¡Qué gran privilegio! Estando allá, decidieron rebelarse. ¿Qué contradictorio puede sonar para nuestra cabeza? ¿Sí? Estando allá, mis santos hermanos, ¿qué hicieron? Se rebelaron, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para él. ¿Y cuál es esa oscuridad? El abismo que menciona, que acabamos de leer en Lucas capítulo número 8. En prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que en conclusión, cuidemos nuestra fe. Cuidado con endurecer nuestro corazón. Cuidado con pecar poco a poco y hacer como que si no pasa nada, porque con el tiempo el corazón se endurece. ¿Sí? Se endurece el corazón. Y cuidado con caer en esto, en la rebeldía. Amén. Sujetémonos a la autoridad que el Señor nos ha dado en esta iglesia y a su autoridad. ¿Sí? Cuidado con rebelarnos en contra de ellos. Amén. Sí, este ha sido el mensaje de esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Padre mío, porque tú eres bueno, Señor. A través de este tema, Señor, a través, oh Dios de amor, de este ejemplo, oh Dios de amor, de cómo los ángeles, Señor amado, estando en tu misma gloria, Señor, se rebelaron, oh Dios. Cómo, oh Dios de amor, el rebelarse hace, oh Dios de amor, que caigamos presos, Señor. Presos, oh Dios de amor, en el pecado, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús te queremos pedir en esta noche que nos ayudes, oh Dios de amor. Ayúdanos, oh Dios, a guardar nuestra dignidad.